Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este video es para la clase de Filosofía 2, correspondiente a la clase del día 21 de abril de 2020. Antes que nada, eh, pues les hago notar que esta es la última clase. Así que, pues este es el último tema, el que ha seguido todas las clases, ha hecho las actividades y todo, pues tendrá altas posibilidades de pasar el examen. Aquel que no haya entrado a las sesiones, que no las haya escuchado, que no las haya visto, que no haya hecho las actividades, pues bueno, la verdad es que no sé qué es lo que está esperando para hacerlo, porque el día del examen, pues tendrán ustedes ya pues que contestar. Les recuerdo que dentro de una semana tendrán ustedes el examen correspondiente al tercer parcial. Quiero ser muy enfático antes de entrar al tema de la clase. Quiero ser muy enfático en la cuestión del examen y que no se confíen. Hay dos modalidades del examen. Solamente tienen que contestar uno de los dos exámenes. No es obligatorio que contesten el de 1 hora y el de 24 horas. Pueden contestar nada más el de 1 hora o nada más el de 24 horas, como ustedes se sientan cómodos. Pero no hay ningún tipo de prórrogas para los exámenes. Que quede claro, no hay prórroga para entregar los exámenes. No habrá ningún tipo de beneficio para, para nadie en el aspecto de la entrega de los exámenes. Todos tienen que entregar a tiempo. Así sea por 1 minuto. Si ya se pasaron, ya se pasaron. Por eso tienen ustedes 1 hora completita para realizar el examen. ¿Sí? De favor, no quiero ese tipo de pretextos de que no, es que mi correo no funciona, es que no se puede mandar, es que no me deja. Perdón, estamos en el siglo XXI, jóvenes, ya deberían ustedes saber usar un servicio de correo electrónico, bueno, de mínimo un servicio de mensajería, porque pueden enviarlo también a través de Messenger, pero a la página de Facebook, por favor, no a mi Facebook personal, por los que me tienen agregado, no lo envíen a mi Facebook personal, a la página, por favor, si lo van a enviar por ese medio. No fotografías, no fotografías, por favor. Tiene que ser en Word o en documento de Google o ya de perdida en el texto del, del mensaje o en el texto del correo, pero no quiero fotografías. Eso sí, terminantemente prohibidas. Y también terminantemente prohibido el plagio. Situación que yo detecte que alguno de ustedes copió y pegó de otra página de internet o de otro de sus compañeros, es decir, respuestas iguales, anulo exámenes. Con una sola que pase, no anulo la pregunta nada más, anulo todo el examen. Espero que quede claro. Y bueno, pues el que no le quedó claro, pues regrese el video para que le quede claro. Bien. La clase anterior estábamos ya cerrando con Foucault y con Nietzsche. Y dejábamos una pregunta en el aire bastante interesante. ¿Cómo se puede crear una ética, una moral, sin la necesidad de incluir en la ecuación a Dios o a los dioses? A lo largo de este curso hemos venido hablando ampliamente de la ética, ampliamente de la moral y ampliamente de la filosofía alrededor de la ética y la moral. Platicamos sobre Maquiavelo, sobre Hobbes, sobre Rousseau, sobre
Kant, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a cerrar hoy con un último autor que no es filósofo propiamente dicho, no es filósofo de carrera, sino que él es, o era, más bien, un científico. Un científico que vivió en el siglo XX, que vivió gran parte del siglo XX y al que le tocaron los grandes momentos de revolución tecnológica del siglo XX y le tocó ya ver la teoría de la relatividad de Einstein y este tipo de cosas que no se comprendían sino hasta el siglo XX. Hay que entender que en materia de historia de la ciencia, el siglo XX es uno de los más prolíficos porque precisamente con la llegada de la teoría de la relatividad de Einstein, muchas de las cosas que entendemos hoy en día del universo, las entendemos gracias a la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Bueno, vamos a comenzar. El autor del que vamos a hablar es Carl Sagan, que nació en 1934 en la ciudad de Nueva York y falleció en 1996 en Seattle. Eh, Carl Sagan es un científico norteamericano, quizá de los autores que estamos platicando en este texto, en este curso, perdón, él quizá es el único americano que vamos a tocar. Eh, si se dieron cuenta, todos los anteriores fueron europeos. Este es el primer americano y precisamente por eso también la intención. ¿Quién era Carl Sagan? Era un astrónomo norteamericano, famoso por una serie de obras de divulgación científica. Él fue un gran divulgador científico, como lo fueron El mundo y sus demonios, Los dragones del Edén, la serie de televisión Cosmos en 1980, de la que a su vez se derivó un libro, la novela Contacto y el libro, el ensayo Un punto azul pálido. Es un divulgador científico, quizá el divulgador científico más grande del siglo XX y muy importante, Carl Sagan era agnóstico. ¿Qué es el agnosticismo? Para empezar, cuando yo uso esta palabra de agnóstico, puede que algunos de ustedes no la hayan nunca escuchado. Es natural, no es una palabra común. El agnosticismo es una forma de pensamiento, una cosmovisión muy interesante en la cual la persona, nosotros, podemos entender en gran medida la existencia del ser humano, la finalidad del ser humano, no necesariamente sin la existencia de un Dios, sino que estima que la cuestión, la gran pregunta sobre si existe o no Dios, es una pregunta que no se puede resolver por el ser humano, que está más allá del conocimiento humano y que por lo tanto no podemos asumir la existencia de un Dios o negarla. Ojo, cosa muy distinta de lo que será un ateo, ¿sí? El ateísmo es la no creencia en un Dios y en algunos casos la negación de la existencia de Dios. En el caso del agnosticismo, él no se mete a decir existe o no. El agnóstico simple y sencillamente dirá está más allá de mi conocimiento
está más allá de lo que yo puedo razonar, es una respuesta que yo no puedo dar. Y precisamente por eso el agnosticismo será una corriente tan, tan interesante de pensamiento, porque no niega la existencia de un Dios, aunque en algunos casos estima que es innecesaria la existencia de Dios, pero no se mete a decidir si existe o no existe, o a filosofar sobre la existencia o no. En la gran mayoría de los casos, por supuesto, el agnóstico podrá decir, no creo en ningún Dios porque no existe prueba de que exista alguno, pero eso no quiere decir que exista la posibilidad de que haya uno. Ese es el punto. Y precisamente por eso es por lo que eh, es interesante la postura de Sagan, quien decía, se decía agnóstico y además se decía no creyente. Él decía, yo no creo en ningún Dios, porque si pudiésemos definir a Dios como la serie de leyes y de reglas que mantienen unido al universo y que, por supuesto, le dan origen al universo y a todo lo que hay en él, pues esa es más o menos la definición de la gravedad. Pero no creo que convenga mucho rezarle a la gravedad. A eso es a lo que se refiere Carl Sagan cuando dice que no cree en ningún Dios. Pero, ojo, la postura de Sagan, un tanto cuanto atea en el sentido de no creer, y agnóstica en general, en el sentido de no solo no creer, sino decir, no puedo llegar a concebir la existencia o no de un ente llamado Dios, cualquiera que éste sea. Esta postura nos invita a tratar de buscar entonces cómo voy a construir la ética, la moral, lo bueno y lo malo lo que hemos estado platicando en estas clases, pues cómo lo construyo sin la existencia de Dios y los dioses. ¿De qué manera podría yo construir una ética sobre esto? Lo interesante es que sí se puede, que dice Carl Sagan, sí, sí se puede. Para empezar, él considera que tenemos que entender que el universo no está hecho a medida del ser humano, sino, ni tampoco le es hostil, es decir, el universo como tal en el cual existimos no está hecho para que el ser humano exista en él. Tampoco es que el universo conspire a tu favor o en tu contra. Esas bufonadas del universo que conspira a favor de uno, que no es otra cosa que filosofía tipo Paulo Coelho o Alejandro Jodorowsky. Venga, ese tipo de filosofía, Sagan la rechaza. Dice, no, el universo no conspira ni a tu favor ni en tu contra. Al universo le valen 25.000 millones de años luz de tu existencia. Así de sencillo. Le vale un cacahuate tu existencia. Entonces, si el universo no nos es hostil, ni nos beneficia, ni nos hace nada, entonces, ¿cómo es que nosotros estamos aquí? Dice Sagan, por una casualidad. Por una mera, lisa y llana casualidad es que el ser humano está aquí en la Tierra. De una manera imperceptible apareció la vida en la Tierra
hace millones de años y producto de una serie de evoluciones aleatorias y de una selección natural que no es para nada aleatoria, es que el ser humano está aquí. Es decir, si el asteroide que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años nunca se hubiera topado con la Tierra, los dinosaurios probablemente todavía existirían, pero nosotros no. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque los mamíferos pudieron evolucionar a partir de que desaparecieron los reptiles grandes, como los dinosaurios, de la Tierra. En el momento en que los reptiles grandes desaparecen de la Tierra, los pequeños mamíferos que en aquel entonces existían comienzan a evolucionar y se convierten ahora en grandes mamíferos. Y bueno, noticia de último minuto para los que no estén enterados, pues los seres humanos somos mamíferos. Así de sencillo. En opinión de Sagan, el sentido de la vida no dependerá en ningún momento de la existencia de un dios o de dioses. Decía, nosotros somos parte, de hecho, del cosmos. Él rechazaba todas las teorías creacionistas y era algo muy interesante, bastante curioso, cuando finalmente la sonda Voyager 1 estaba ya por la órbita de Saturno, le tomó una última fotografía a la Tierra. Una fotografía en la cual la Tierra se ve como un miserable punto ahí, en una vastedad oscura, y ante la cual Sagan hizo una serie de reflexiones que voy a replicar en este video. Decía Sagan, eso es aquí, ese es nuestro hogar, esos somos nosotros. En él, todos a quienes amas, todos a quienes conoces, todas las personas de quien alguna vez escuchaste, todos los seres humanos que alguna vez existieron, vivieron sus vidas. La suma de nuestras alegrías y nuestros sufrimientos. Miles de religiones confiadas, ideologías y doctrinas económicas. Todos los cazadores y recolectores. Todos los héroes y los cobardes. Todos los creadores y los destructores de la civilización. Todos los reyes y los campesinos. Todas las parejas jóvenes enamoradas. Todos los niños. Inventores y exploradores. Todos los maestros de moral. Todos los políticos corruptos. Todas las superestrellas. Todos los líderes supremos. Cada santo y pecador de la historia de nuestra especie vivió allí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en una arena cósmica vasta. Piensa en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores para que con gloria y triunfo pudieran ser los amos momentáneos de la fracción de un punto. Piensa en las crueldades interminables infligidas por los habitantes de un rincón de ese píxel en los apenas distinguibles habitantes de algún otro rincón. Cuán frecuentes son sus malentendidos, cuán ansiosos están por matarse unos a otros, cuán fervientes eran sus odios. Nuestras posturas, nuestra imaginada importancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, se ve desafiada por ese punto de luz pálida.
Nuestro planeta es una mota solitaria en la grandeza envolvente de la oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa vastedad, no hay indicios de que la ayuda pueda llegar de algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único lugar del que sabemos con certeza que alberga vida. No hay ningún otro, no al menos en el futuro cercano, al que nuestra especie pudiera migrar. ¿Visitar? Sí. ¿Asentarse? No aún. Nos guste o no, por ahora, la Tierra es el lugar en donde debemos permanecer. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia que enseña humildad y forja el carácter. Quizás no haya mayor ejemplo de la estupidez de la arrogancia humana que esta imagen distante. Para mí, enfatiza la responsabilidad de ser más amables unos con otros, y para preservar y amar ese pálido punto azul, el único hogar que jamás conocimos. En esa reflexión, prácticamente Sagan nos revela toda la, toda la filosofía que hay detrás del agnosticismo y de la idea de que no se necesita forzosamente la existencia de un Dios. Porque efectivamente muchas de esas reglas de no matarás, no robarás, independientemente de que sean religiosas o no, hay cosas que están mal. Distinguir el bien y el mal depende de nosotros y podemos construirlo solamente a través de este tipo de reflexión. No importa que no creas en un Dios que te vaya a castigar en el infierno. Bueno, si quieres creerlo, perfecto, está bien. Dicen por ahí que la religión perfecta es ser buena persona. Y la intención de esta clase es exponer de alguna manera no la religión, sino la ética. Y aunque la ética va muy de la mano, a veces el estudio de la ética y de la moral van muy de la mano con la religión, podemos separarlos. No les estoy diciendo en este momento, dejen de creer en el Dios que crean. Ustedes pueden hacerlo. De hecho, Sagan nunca atacaba a la religión. Él la consideraba pseudociencia, claro, y él consideraba que no era necesaria, pero tampoco era como para que, digamos, vamos a destruir completamente las religiones, porque en cierta manera, tanto la ciencia como la religión tienen el mismo objetivo, que es la verdad, y tienen diferentes métodos y por consecuencia tienen diferentes resultados. Por eso es que ciencia y religión no son compatibles. Dejo esto para la reflexión. Este es el último autor del que vamos a trabajar. Espero que el próximo curso nos acompañen en la clase de Sociales, Sociales 1, que en cierta manera viene a sustituir a Filosofía, eh, que ya tuvieron 2 cursos, Filosofía 1 y 2, y en el siguiente periodo ya les tocará a ustedes Sociales 1 y 2. Entonces, espero que la mayoría pueda acompañarnos en ese curso. Voy a dejar, ahora sí, una pequeña actividad que tendrán ustedes hasta el día 30 de abril para entregar. Ojo, les estoy diciendo que tienen hasta el 30, pero si pueden entregarlo antes, háganlo, por favor. Yo entiendo que la gran mayoría están en sus casas y quizá en este momento estamos un poco eh, pues aterrados de lo que está pasando, de la pandemia,
de la situación económica, pero podemos atender, por lo menos para hacerlo un poco más práctico, podemos atender a nuestra clase de filosofía y atender a este autor que es probablemente el mayor divulgador científico del siglo XX y además una extraordinaria persona que con una humildad y una humanidad que sobrepasaba todos los límites, pues logró enseñar y divulgar la ciencia porque él decía, necesitamos que la ciencia esté al acceso de todos, porque es la ciencia la que finalmente nos ha sacado adelante. Ya en un curso de sociales 1, platicaremos sobre positivismo y algunas cuestiones relacionadas a la ciencia social y a la religión científica también. Pero más allá de que pensemos en la ciencia y la religión como cosas aisladas, pues quizá deberíamos de empezar a pensar que lo que nos invitan ambas es a ser buena persona. Y bueno, obviamente autores como Sagan serán bastante prolíficos, pero entendamos que quizá entre nosotros podría estar el siguiente Einstein. Lo que necesitamos es que se interese por la ciencia. Y pues que tenemos que reflexionar siempre sobre nuestra posición como seres humanos en un universo que es infinitamente más grande que nosotros y en donde todos nuestros problemas que ahorita nos estamos cargando, pues están en ese pequeño puntito, en ese puntito azul, ahí están todos los problemas, por grandes que ustedes los puedan ver. ¿Cuál es quizá el problema más grande que tenemos ahorita? Que el petróleo está a, bueno, en el momento en el que se graba este video, el petróleo está a $1, que el dólar está a 25 pesos, el calentamiento global, todas esas cosas son globales, ¿sí? Pero cualquier observador afuera de la Tierra dirá, pues qué problemas tan pequeños tienes, que nada más caben en ese puntito. Bien, hasta aquí la clase. Les agradezco mucho su atención. Espero que les sea leve lo que queda de la cuarentena. Y sí les pido, presenten sus exámenes, chicos. Hay varios que van bien, pero he notado que no me han entregado tareas. Entonces, pues, por favor, afiancen ya su calificación. Tengo por ahí algunos casos, ya lo publicaré en su momento en la página de Facebook, porque no quiero hacerlo demasiado público para ustedes, pero hay algunos casos que de verdad, en lo que ustedes hacen una historia de Instagram, pueden hacer parte de la tarea o pueden, mientras están viendo La Ley y el Orden ahí en la televisión, pues quizá pueden ponerse media hora a ver el video de la clase de filosofía. En serio, no es tan complicado. Entreguen sus actividades, hagan el examen dentro de 8 días y yo estimo que a todos los que tengan ese atino, pues pasarán la materia sin mayor dificultad. Sí les pido no plagios en el examen, respuestas concretas y respuestas coherentes, por favor. Y no tendrán mayor dificultad para pasar el examen. Bien, que tengan un excelente día. Cuídense mucho.